para hacer el triángulo acá, o sea, cerrar aquí lo que sería este rectángulo, ¿de acuerdo? Del mismo modo como se ve el rectángulo en esta posición del edificio, ¿no? O sea, no es un corte así, el punto 1 se nos quedó por acá. Si así contemplamos, por ejemplo, las capas punto, línea y polígono, si las activamos en el Google Earth, vemos que el punto 1 se nos quedó acá abajo, cuando tendría que haber marcado aquí, pero bueno. Ya hicimos referencia a esa anomalía, pero entendemos que, bueno, ahí hubo un error de dedo en la captura de datos, pero créanme que sus proyectos sí están bien revisados. A lo mejor igual de repente algún proyecto no se ubica exactamente sobre algún polígono, porque como las versiones de Google Earth se van actualizando, de repente hay cierto movimiento en la georreferencia, pero pues es por escasos metros, o sea, tampoco en ese aspecto se vayan a preocupar mucho, ¿de acuerdo? Porque ya hay proyectos que se elaboraron con diseño de hace 2-3 cursos y se están reciclando para que sean usados por ustedes. Y claro, pues en ese año o 2 años Google Earth ha evolucionado en una nueva versión y de repente pues se actualiza, se refresca la imagen satelital y se actualiza, ¿no? Pero bueno, entonces ahí vamos, ¿no? Esa es la situación. Vamos a llevar a cabo, como decíamos, la labor de pasar ahora la imagen que escenifica la ubicación de las capas KML, ¿de acuerdo?, a fondo decorativo o fondo ilustrativo al proyecto que aún no tiene escenario atrás, o sea, es un mapa en blanco. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es llevar a cabo una captura de pantalla, ¿ok? Pero para eso necesitamos limpiar de la vista de Google Earth todos los elementos que estén ejerciendo algún tipo de obstáculo o de obstrucción visual, como por ejemplo las trazas de las calles, ¿no? Entonces vamos a apagar dentro del panel de capas de Google Earth la capa calles, de tal manera que ya se limpia, ¿ven? Ya se limpia de información que ahora mismo nos viene sobrando, porque pues son elementos que distorsionan la pureza de la imagen, ¿de acuerdo? Cuanto más limpia, cuanto más nítida, mucho mejor. Aquí también figura este arbolito, pero bueno, ya es un icono de carácter menor que no ejerce tanta presión visual en la imagen. Lo que hacemos ahorita es centrar con el apoyo del giroscopio la visión cenital, ¿de acuerdo?, en vertical y apuntada al norte. Y podemos hacer que se pueda ver más o menos a esta dimensión, a esta escala, a esta altura, para llevar a cabo una captura de imagen de este escenario geográfico, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en el teclado de cualquier compu, de cualquier laptop, hay un botón que dice imprimir pantalla. Yo imagino que este botón ya lo conocen. Aplican un pantallazo, ¿de acuerdo? Y lo que se va a hacer ahora, por ejemplo, es abrir un programa que ya por todos ha de resultar conocido, que es Paint, ¿de acuerdo? Un programa de dibujo para creaciones muy básicas, que te permite pues ediciones un tanto elementales, eso sí, pero que a efectos prácticos pues puede ser pues bastante útil, ¿de acuerdo? Bastante interesante su aplicación y su desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle clic a ese botón, imprimir pantalla, ¿sí? Aquí está, ¿de acuerdo? Ya se imprimió pantalla. Entonces, dentro de la galería de herramientas que tengo en mi computadora, pues voy a activar, aquí está el icono de Paint. Activamos Paint, ¿de acuerdo? Y pues se abre la hoja en blanco. Y sobre esa hoja en blanco vamos a aplicar el comando Control V, pegar, y vamos a reducir el formato de imagen. Como pueden ver, al momento de llevar a cabo la captura de imagen, ahí apareció un elemento de escaneo que no debía estar ahí. Vamos a colocar archivo, nuevo, no quiero guardar cambios sobre esa hoja. Regresamos a la imagen Google Earth, ahora sí, pegamos pantallazo, imprimir pantalla, regresamos al programa Paint, Control V, y ahora sí tenemos ahí en captura de pantalla la ventana de Google Earth junto con la ventana compartida. Como yo manejo dos pantallas para trabajar al mismo tiempo, el pantallazo lo pega tanto de la hoja de explorador como de la hoja de Google Earth, por eso vemos que hay una composición doble. Lo que hacemos es tomar aquí la herramienta de recorte y vamos a aplicar una primera selección para recortar esta primera parte que nos sobra. Luego afilamos más la herramienta Paint para que solamente nos quede con la siguiente labor de recorte únicamente la imagen. No quiero nada de texto, no quiero nada de iconos, todo lo que está en la parte inferior me sobra, ¿de acuerdo? Con que tenga la imagen
de Google Earth como fuente de información, el copyright y lo que son los temas de navegación, con eso me sirve. ¿Ok? Entonces ya tengo la pantalla, ya tengo la imagen, ¿ok? Que vamos a llevar a QGIS, ¿de acuerdo? Entonces guardamos el archivo, guardar como, y lo guardamos como una extensión de carácter JPG, ¿vale? Y esa imagen se va a guardar en carpeta 1 como campo grande, ¿de acuerdo? Bueno, dice que con ese nombre ya existe un elemento previo, entonces vamos a guardarlo con otro nombre. Vamos a ponerle sin título, no, vamos a ponerle un título, que sea por ejemplo imagen. ¿De acuerdo? Que sea imagen, ¿sí? Entonces ya tenemos el archivo en JPG como imagen. Cerramos el Paint. Y ahora regresamos a QGIS. ¿De acuerdo? Regresamos a QGIS. Vamos a la carpeta 1, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos ahora este JPG que se llama imagen. Si lo abro, bueno, ahí enfrente me están viendo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahorita se va a abrir lo que es la imagen en sí, que ha sido ya producto del recorte en Paint, ¿de acuerdo? Una vez que se procedió a la captura de pantalla. Lo que implica esta imagen, que ya aquí como pueden ver en pantalla en el visor de diapositivas de Windows, pues ya está pues bastante bien conseguida, ya está bien. Esto es lo que se denomina un raster, ¿de acuerdo? Más adelante en otro vídeo ya hablaremos de lo que significa trabajar con rasters, qué es un raster y qué funciones cumple dentro de un sistema de información geográfica. En este caso lo que quiero es hacer, como decíamos anteriormente, la magia al revés. Yo lo que quiero es llevarme ahora la geoposición de esa foto, de esa captura de pantalla, al fondo de este proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Hay que ir al botón raster del menú y lo que vamos a hacer es aplicar clic sobre la herramienta georreferenciador. Bien, esta herramienta de hecho debe estar instalada como paquete básico en QGIS. Si no apareciese, hay un modo de instalarla o de habilitarla a través del botón complementos del menú. Se accede al historial o a la galería de complementos, ¿de acuerdo? Y como están puestos en orden alfabético, aquí ven abajo la referencia al georreferenciador GDAL. Si no está palomeado, ustedes lo palomean, le dan clic al botón de cierre y ya en automático se carga esa herramienta o esa utilidad dentro del menú raster, georreferenciador. ¿Qué sucede? Cuando yo tomo esta imagen, la capturo y la creo como imagen JPG, es una foto, ¿ok? Es una simple foto, es una simple imagen que no guarda georreferencia, no tiene coordenadas internas en su configuración como puro archivo JPG. Lo que permite este georreferenciador es aplicar la imagen, otorgarle una serie de coordenadas de referencia para generar una ubicación geográfica y espacial de la foto, acompañando a los polígonos, a las líneas y a los puntos shape del proyecto. Como pueden ver, la interfase del georreferenciador es muy sencilla, solamente consta de 3 apartados. El primer apartado es la cinta de comandos o cinta de herramientas, de las cuales les voy a mostrar ahorita la utilidad de ciertos botones que son útiles para la aplicación de la georreferencia. Este cuerpo central de aquí en medio es donde se va a situar el raster. Y luego en la parte inferior tenemos una tabla de control en la que van a ir apareciendo anotados los puntos de control PCT, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacemos en primer lugar es añadir la imagen raster aquí, al espacio de trabajo, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que hacemos es dar clic sobre, vamos a verlo aquí más cerquita, este icono que está justamente a la izquierda, sirve para abrir raster. Entonces de esa carpeta yo voy a elegir el archivo imagen, ¿de acuerdo? Que es el que hemos capturado ahorita. Y ahí tenemos en mitad del programa la imagen que hemos capturado y recortado. Bien. Lo que pasa es que esto no es más que el lienzo de partida. Ahora yo le tengo que otorgar vértices de control, coordenadas de control para georreferenciar la imagen, ¿de acuerdo? Y para que esa imagen georreferenciada aparezca detrás del proyecto. Para hacer eso, yo tengo que seguirme apoyando de las coordenadas que ofrece Google Earth, ¿de acuerdo? Lo que pasa que en este sentido, y voy a retirarme un poco de la imagen para que la puedan ver completa,
Google Earth establece pues un sistema de coordenadas de acuerdo con una memoria de localización interna automática con el botón del mouse, pero al momento de colocar las coordenadas aquí en Quantum GIS, yo necesito tener en cuenta tres premisas importantes o fundamentales. En principio, yo necesito llevarme de Google Earth al otro programa, a QGIS, que está ahí a la izquierda, mínimo 4 coordenadas, ¿ok? De esas 4 coordenadas, las 2 primeras tienen que marcar una diagonal. No importa si es desde la izquierda superior, derecha inferior, o desde la derecha superior a la izquierda inferior. No importa si lo hago así o si las marco así, ¿de acuerdo? Pero las 2 primeras referencias se tienen que marcar en diagonal. La segunda premisa, tengo que elegir la ubicación de puntos o de vértices o de coordenadas, según lo quieran decir, en lugares donde exista un alto contraste de color, ¿de acuerdo? Y en tercer lugar, que esos puntos, que además de que tengan alto contraste de color, que tengan una geometría definida, ¿sí? Por lo siguiente, vamos a poner la vista en esta punta, en esta esquina de la jardinera, ¿sí? De ese jardín, de esa área verde. Si yo voy aplicando el zoom y me voy acercando, vemos que a pesar de que yo pues vaya perdiendo cierta nitidez en la imagen, vemos que existe pues un perfil más o menos definido que ubica y delimita el espacio del área verde respecto de la zona pavimentada para el acceso a los visitantes, ¿sí? Pero si yo eso mismo lo quiero hacer con la imagen raster que tengo aquí en pantalla y le aplico zoom, vean, en esa misma esquina, en esa misma jardinera, vemos que el raster ejemplifica de una forma evidente los píxeles. Un píxel no es más que un cuadrado de información cromática. Y esto es lo que completa una fotografía. Cuando tenemos un teléfono celular o una cámara digital que saca fotografías con 12 o 15 megapíxeles, lo que hace es esto. Por cada centímetro cuadrado o por cada pulgada cuadrada se integran 14.000 píxeles si es una foto de 14 megapíxeles. Si la foto es de 21 megapíxeles, lo que hace es incorporar 21.000 cuadritos de estos en una pulgada cuadrada o en un centímetro cuadrado, según la notación de la configuración. Por tanto, una foto con más píxeles se ve más nítida. ¿Por qué? Porque tiene más celdas, más cuadros de color por centímetro o por pulgada cuadrada. Y es esto a lo que me refiero. Porque yo, por ejemplo, si yo en todo caso en algún momento decidiese marcar un punto o una coordenada de referencia en esta esquina, yo necesito ser muy habilidoso para saber sobre cuál de estos píxeles coloco la coordenada, ¿de acuerdo? Porque en función de esa precisión con la que yo establezca la coordenada, tendré mayor o menor margen de error al momento de georreferenciar la imagen. Y en eso hay que tener pues una cierta habilidad que con solamente el entrenamiento seremos capaces de dominar, ¿vale? Bueno, entonces vamos ahora a elegir 4 puntos, ¿de acuerdo? En función del contexto geográfico que se ve en esa imagen. Bien. Yo considero que para empezar con un primer punto, como tenemos que marcar una diagonal, voy a quedarme con un punto de control aquí, en esta esquina de la jardinera. Aquí donde está la banqueta, aquí se ve un punto bastante interesante para colocar un primer vértice o una primera referencia de coordenada. ¿Qué tengo que hacer? Pues habilito la información con la chincheta de Google Earth, ¿de acuerdo? Ahí aparece, ¿de acuerdo? La chincheta, ¿sí? Aquí está en la pantalla. Lo que hace es que voy a trasladar la chincheta a este punto y voy a irme acercando al piso para hacer que esa chincheta pues se vea en el punto y en la esquina que yo quiero que esté, para tomar la referencia precisa. Y yo quiero que esté ahí arriba, ¿de acuerdo? En donde la banqueta hace curva para dar paso al área de aparcamiento y en donde limita con la zona selvática que queda libre y abierta alrededor de la zona construida, ¿de acuerdo? Entonces, en ese punto, la coordenada de referencia más marca esta componente en X y esta componente en Y, ¿de acuerdo? 7549.23.15 y 7736.832.26, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es venir acá a Quantum GIS, al georreferenciador,
Y como ven acá arriba hay tres iconos, ¿de acuerdo? Que tienen una apariencia estética similar. El que se encuentra aquí a la izquierda, el que tiene la yemita de huevo, como siempre indico, es el que crea elementos, el que crea componentes dentro del programa, ¿de acuerdo? Entonces, esa coordenada que acabo de mostrar en Google Earth es la que va a servir como primer punto de control. Entonces yo vengo aquí al georreferenciador, doy clic sobre esta herramienta para añadir un punto de posición. Entonces, cuando yo doy clic sobre la herramienta, ven que la flecha del mouse se convierte en cruceta. Bueno, yo tengo que dirigirme a la foto, amplío la imagen y ahora procuro encontrar el píxel que sea el más adecuado, el más conveniente para ubicar esa coordenada. Entonces yo creo que aquí vendría siendo la mejor posición. Entonces, al dar clic ahí, se habilita, ¿de acuerdo?, la inclusión de datos para la coordenada X y para la coordenada Y de ese punto que yo marqué en ese píxel. Entonces yo vengo acá al Google Earth y capturo el valor de la coordenada X, control C, y lo vuelco acá, control V, ¿sí? Y alimento la información numérica de la componente X. Ahora vengo de nuevo aquí a Google Earth, tomo los datos numéricos de la componente Y, control C, regreso acá al Quantum y control V, alimentamos los datos de la componente Y y aceptar. Y eso genera un punto rojo, un primer punto rojo de referencia y un primer elemento en la tabla de control, ¿de acuerdo? Que como pueden ver ahorita no está mostrando ningún margen de error porque como quiera pues no hemos procedido a la configuración, eso lo hacemos en un momentito. Como pueden ver acá, aquí tenemos información de la coordenada X de origen y la coordenada Y de origen que se enfrenta a nuestra X y a nuestra Y. Es decir, cuando yo lleve a cabo el proceso de configuración y determine con cuánta precisión he colocado la imagen, lo que va a hacer QuantumGIS es comparar sus datos, los de su malla invisible, con los datos de la georreferencia que yo estimo que es la correcta. Y esa diferencia entre coordenadas, entre componentes de coordenada, va a darme aquí un error residual. Un error residual que se va a medir en píxeles, ¿de acuerdo? Así que ya veremos por cuánto nos equivocamos al rato, ¿ok? Bueno, vamos ahora a por el segundo punto de control. Como digo, los dos primeros puntos tienen que marcar una diagonal entre sí. Entonces, de este punto yo tengo que buscar una diagonal, un punto en diagonal que venga más o menos como por acá. O bien por aquí, por donde está la manita. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Como necesito encontrar un punto de geometría definida y con alto contraste, igual vengo aquí. ¿Ven este techo? Es una geometría definida con un claroscuro bastante interesante acá. Entonces voy a tomar este punto como referencia, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer es, como la propiedad del waypoint no se ha guardado, sigue estando abierta, yo tengo la posibilidad de mover el waypoint, arrastrarlo hacia allá, me acerco, bajo el zoom todo lo posible y llevo la punta de la chincheta aquí, a este punto de sombra, ¿de acuerdo? En donde la sombra se cierra con el techo de la estructura, ¿de acuerdo? Y eso marca una coordenada, ¿vale? Que es la que vamos a incorporar en el georreferenciador como segundo punto de control. Entonces aquí tenemos la ubicación de ese techo, voy acercándome, ven cómo el pixelado de repente no permite ver con precisión dónde termina la sombra y dónde empieza la tierra, ¿ok? La zona de luz. Aquí se ve con mayor detalle, pero acá la imagen se pixela, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado, hay que elegir muy bien sobre qué píxel vamos a actuar. Yo creo que para colocar el segundo punto de control, añadimos punto de control, le picamos ahí nuevamente a la herramienta, ¿de acuerdo? Activamos acá. Y el segundo punto de control se me hace que va a estar más o menos como por aquí. Entonces ahí vamos a alimentar coordenadas del punto 2 con los datos de la coordenada que da Google Earth. La componente X son los metros al este, ¿de acuerdo? Control C. Venimos acá, control V.
Ahora voy a cargar los datos de la componente Y. Ahí disculpen si no se ve muy bien, porque como estoy haciéndolo a pulso, control C, componente Y del segundo punto, venimos aquí a la ventana, hacemos clic en la ventana, control V y cargamos el dato. Y eso da el punto de control número 2, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya tenemos el ID 0 del primer punto y el ID 1 del segundo punto. Las coordenadas que da QuantumGIS versus mis coordenadas de Google Earth, y esto al final dará un error entre lo que yo opino y lo que él opina. Ya veremos por cuánto nos estamos equivocando. Bueno, ahorita ya hemos cubierto la condición de esa diagonal, ¿de acuerdo? Fuimos de un primer punto aquí a un segundo punto acá. Los otros dos puntos ya no importa dónde se marquen. La cuestión es que sigue siendo necesario que se marquen en áreas donde exista un alto contraste con una definición bastante precisa del polígono. Me gusta mucho esta esquina de la jardinera de acá. Entonces voy a traer el mouse, el waypoint que está abierto con el mouse aquí en Google Earth, y lo voy a poner justamente en la esquina de este jardín. Aquí mero. ¿De acuerdo? Y eso da en pantalla pues una coordenada. ¿Vale? Vengo a la pantalla del georreferenciador y ahora en QGIS voy a ubicar la esquina de esa jardinera, que es la que está justamente aquí. ¿Vale? Me acerco, hago zoom y vemos cómo está el píxel. Bueno, pues hay que elegir uno. Entonces hay que elegir un píxel. Yo voy a elegir la ubicación aquí, en ese crucero. Y ahí se establece la apertura de la ventana para cargar los datos de X y Y. Vengo a por la información de la componente X del tercer punto, control C, y la dejo caer en la ventana en su componente X, ¿de acuerdo? Regreso acá, tomo, copio la información de la componente Y de este tercer punto, vengo a la ventana, subrayo o marco o activo con el mouse la ubicación de esa celda, control V, ahí se carga y se acepta, ¿de acuerdo? Ya tenemos 3 puntos, ¿de acuerdo? Vamos a por el cuarto. El cuarto y último punto, porque te piden como mínimo 4, puedes poner todos los que quieras, pero bueno, vamos a hacerlo con 4 puntos. Hay otra ubicación que aquí en la ventana de Google Earth queda un poco escondida por las letras. Esta esquina de este edificio, este techo de acá me gusta, ¿sí? O esta esquina de aquí, como pueden ver, también es una zona de geometría definida, ¿de acuerdo? O esta esquina de acá. Me voy a quedar con este punto de aquí, a ver qué tal sale. ¿Sí? Ese punto de ahí, justamente, si vamos a la imagen de Google Earth, corresponde a esta área, ¿sí? Es ese techo. Entonces me traigo para acá el waypoint, lo arrastro, voy a traer para acá la imagen y voy a colocar el waypoint justamente encima de esa área de sombra, ahí, en la esquina, que justamente viene siendo esta esquina de acá, de aquí abajo, ¿sí ven? Entonces eso marca una coordenada en la posición de Google Earth y yo la voy a trasladar al georreferenciador. Entonces el cuarto waypoint, el cuarto punto de control va a estar justamente, pues estará más o menos como por aquí. ¿Ok? Eso abre la ventana y vuelvo a copiar los datos. Componente X de la cuarta coordenada, activo su globo, control V. Perfecto. Vuelvo por los datos de la componente Y en Google Earth, copio y en la ventana pego, control V y aceptamos, ¿de acuerdo? Ya tengo 4 puntos de control distribuidos a lo largo y ancho de la imagen de georreferencia. Recordamos, el punto 1 está justamente aquí en el punto del aparcamiento, en donde está la banqueta. El punto 2 es la esquina de este edificio, en el techo. El punto 3, ya aquí ya se marca la diagonal, la premisa fundamental de principio, la diagonal. Ya los puntos 3 y 4 ya fueron aleatorios. El tercero fue aquí en esta jardinera y el cuarto punto fue acá, ¿de acuerdo? En el techo de ese edificio, casi justo en el límite de la foto.
De acuerdo. Entonces, ahorita va a pasar lo siguiente. Yo requiero saber en este momento si he errado por mucho o por poco la ubicación de mis puntos en función de la malla de georreferencia que emplea QGIS. ¿Para qué? Para que me dé valores residuales en la tabla de resultados, porque por el momento, como no se ha hecho el análisis, sigue mostrando 0. Bien. Yo quiero ver por cuánto me he equivocado al momento de colocar las coordenadas en el mapa de píxeles. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llevar a cabo, ¿de acuerdo?, la elaboración de la configuración de esta georreferencia. Vamos a dar clic sobre esta rueda, ¿de acuerdo?, que es el botón de configuración, así como tienen el icono muchos teléfonos, ¿de acuerdo? Y ahorita vamos a ver que esta ventana pues también contiene su pequeño recetario, ¿de acuerdo? Así como lo tienen todas las ventanas secundarias de Quantum GIS. Vamos a colocar esto un poquito aquí más adelante para que lo puedan ver. Bien, lo que está preguntando aquí el muchacho es lo siguiente. Pregunta, el tipo de transformación es de carácter lineal y ese se va a quedar como está, ¿de acuerdo? Porque se tienen pues otros tipos de transformaciones, de tipo polinomial 1, polinomial 2, polinomial 3, el thin plane spinline, el proyectivo y el Helmert. Nos quedamos con el lineal, que es el que marca ya por default el sistema, ¿de acuerdo? Luego tenemos aquí el método de remuestreo, que en este caso lo vamos a hacer por el vecino más próximo, o sea, por el método de ubicación del píxel más próximo, ¿de acuerdo? Están otros tipos, que es el lineal, el cúbico, el spline, el spline cúbica, el Lanczos, pero eso no nos interesa ahorita. Tipo lineal, método de remuestreo vecino más próximo, el sistema de referencia de coordenadas que sea el mismo que el del proyecto, ¿ok? UTM zona 21 sur, que de hecho dentro del mapa de elecciones siempre suele ser la segunda que aparece, ¿de acuerdo? El SRC del proyecto, así como se marca ahí en pantalla, ¿vale? ¿Cómo vas a llamar al raster de salida y en dónde lo vas a guardar? Eso lo podemos también definir desde aquí. Entonces vamos a la ventana de explorador, vimos que le di clic sobre este pequeño cuadrito que tiene puntos suspensivos, aquí se ve, ¿de acuerdo? Entonces doy clic ahí y me dice que lo guarde en qué carpeta. Bueno, en todo caso vamos a dejarlo con el nombre que está, imagen. Él añade el componente modificado porque se está georreferenciando, ¿de acuerdo?, dentro de la carpeta 1, ¿sí? En referencia al proyecto 1. Aceptamos, ok, guardamos con ese nombre. Y ya no hay que tocarle nada más, ni a la compresión, ni a ninguno de estos botones de aquí. Entonces aceptamos. Y vemos cómo ahorita en la tabla de control, ahí está, ya se ve, en la tabla de control ahora sí aparecen resultados residuales, ¿de acuerdo? Como podemos ver, hay puntos que sí están mostrando pues un nivel de precisión bastante bueno, con un error de 3 píxeles, y hay otros que por su mala elección o porque se encuentran píxeles difusos, muestra un error de hasta 8 píxeles. Podemos tolerar siempre que trabajemos con este sistema de georreferencia a mano, porque de hecho siempre hay que hacerlo a mano, no hay forma automática de georreferenciar un raster, eso en todo caso si lo preguntan ya le estoy dando la respuesta. Como pueden ver, por ejemplo, el punto que guarda mayor error respecto de la malla original precisamente es el último punto, el 4, porque está a 8 píxeles de distancia de la supuesta ubicación real. ¿Ok? Ahí tenemos otro, el primer punto fue con un error de 6, el segundo punto fue con un error de 7. Como ven, el de la jardinera, el punto 3, que es este, justamente es el que guarda menor margen de error porque se hizo sobre una geometría definida con un alto contraste de color y es el que se colocó con mejor precisión, apenas 3 píxeles de error. El último, ya en una zona más difusa, aquí en esta zona de semisombra en el edificio, está marcando un error de 8 píxeles. Podemos considerar como bueno un error de a lo mejor hasta 10, 12 píxeles, ¿de acuerdo? No más de 10 o 12. O sea que estamos dentro de una imagen de error que se puede considerar bastante tolerable. Bien, entonces, habida cuenta de la dificultad que entraña pues elegir puntos en donde la geometría pues es un poquito difusa, ¿vale? Entonces, ya que hemos configurado el margen de error dentro de la tabla y que ya hemos descubierto que no andamos tan mal, bien,
lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer ahorita es llevarnos esta imagen con estas georreferencias, incluyendo el margen de error, así como está, porque ya le hemos puesto 4 coordenadas, ya le hemos dado una georreferencia a esta foto, ¿sí? Entonces la vamos a llevar de fondo al proyecto. ¿Cómo lo hacemos ahorita? De final lo que hacemos es darle clic a este botón, al play, al botón play, a ese botón verde. Cuando se lleva a cabo esa labor de georreferencia, ya se nos indica que la labor ya ha sido correcta y que se ha generado con éxito. Cierro directamente el georreferenciador, me dice que si quiero guardar los datos de la tabla de puntos PCT, los puntos de control, le digo que sí, que los guarde. Y ahorita regresamos al proyecto. Aún no vemos la imagen, ¿de acuerdo? No la tenemos en pantalla, la tenemos que buscar. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Vamos aquí a la barra de herramientas de edición de capas y elegimos añadir capa raster. Y como recordarán, cuando se generó esa capa raster ya georreferenciada, adquirió un nombre particular que se llama imagen modificado. ¿Se acuerdan, no? Entonces vamos a la carpeta Proyecto Profe, carpeta 1, y vamos a elegir el raster que se llama... Ay, perdón, lo cerré sin querer. Vamos a, de nuevo, carpeta CEGFOR, Geomática 2, Proyecto Profe, carpeta 1. Vamos a buscar la que llaman imagen modificado, que es esta. Esta es la georreferenciada, no la imagen de inicio, esta no tiene georreferencia. Esta es la que acabamos de llevar a término con el georreferenciador. La elegimos y ahí está. ¿Ya ven? La imagen se coloca por encima de la capa polígono. Lo que voy a hacer es llevar el raster hacia abajo. Y fíjense, ahí está la capa polígono, la capa línea y la capa de puntos, la capa de puntos. Y ahí ya tenemos, ahora sí, en vista general completa dentro de QGIS, la georreferencia de la captura de imagen de Google Earth dentro del proyecto, ¿vale? Así como está, ya se acaba el proyecto, ¿de acuerdo? Ya para rematar y para que me lo entreguen a mi cuenta de correo para que yo verifique sus resultados, lo que hacemos es lo siguiente. Le damos a guardar, al disquete de guardar, ¿de acuerdo? Ya al momento de pulsar ahí, ya toda la configuración ya queda guardada tal y como se ve ahorita. Y recuerden esta jerarquía. Capa punto arriba, capa línea como segunda capa en orden de jerarquía dentro del visor. La capa polígono sería la tercera y la capa raster se va como cuarta capa, ¿ok? Entonces esta es la jerarquía que hay que tomar al momento de diseñar cartografía. Raster abajo, por encima el polígono, por encima la línea y por encima el punto, ¿vale? Para que todo en pantalla, vean, se haga visible, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver cómo por el hecho de que guarda cierto margen de error de la georreferencia, vemos que la imagen no casa exactamente encima de la foto, ¿no? Lo que es el polígono no casa exactamente encima de la foto, porque como ya vimos anteriormente, estamos albergando un cierto margen de error en esa georreferencia al momento de elegir los píxeles, pero como pueden ver, el contexto geográfico ahí está descrito, ¿de acuerdo? Por tanto, así, de esta manera, es como tenemos que llevar a cabo la edición de los 35 ejercicios, los 35 proyectos. Ya que hemos dado clic al botón de guardar, ya lo único que hacemos es cerrar la sesión de Quantum y lo que me van a entregar a mi cuenta de correo para que yo lo evalúe es lo siguiente. Ya tienen aquí la carpeta 1 con, fíjense, lo que hemos hecho para un solo proyecto. La capa línea, la capa polígono, la capa punto. Dentro de esas capas están también las extensiones KML que sirvieron para verificar la ubicación de los elementos shape en Google Earth. Tenemos la capa JPG imagen, que fue la captura original. Luego tenemos abajo la imagen modificada y luego el icono de proyecto 1. Bien, aquí se nos quedaron un par de archivos temporales que no tienen caso que estén. Esta capa tampoco tendría que estar aquí. Perfecto, esto es lo que se genera con un proyecto. Toda esta cantidad de elementos, toda esta cantidad de información y esta cantidad de archivos. Entonces, vamos un paso para atrás. Lo que me tienen que entregar no es la carpeta en sí. Esta carpeta como tal no me la pueden entregar en mi correo para que yo les evalúe la tarea de ese primer ejercicio. Lo que van a hacer es llevar a cabo una compresión de esa carpeta,
Y para ello a lo mejor van a tener que instalar en su máquina un software muy sencillo, que es el WinRAR o el WinZip, ¿de acuerdo? Que es un compresor. El compresor siempre trabaja con este tipo de iconos. Yo creo que para muchos en la escuela ya se les hizo conocido manejar esta herramienta para compresión de archivos cuando son muy pesados o cuando son distintos elementos que queremos guardar dentro de una sola unidad, dentro de un solo archivo. Entonces yo le doy clic con el botón secundario a la carpeta 1, ya hemos generado dentro de ella el proyecto y le vamos a indicar clic a la instrucción añadir al archivo. ¿De acuerdo? Entonces pueden nombrar al archivo como proyecto 1 o tarea 1 o lo que sea, .rar, ¿no? Así como aparece. ¿De acuerdo? Entonces simplemente le dan a aceptar, el programa lleva a cabo una labor de compresión y vean cómo de la propia carpeta 1 ya se generó un archivo comprimido 1, al igual que la carpeta original, y este elemento comprimido es el que me van a enviar por correo. ¿De acuerdo? Me lo envían a mi cuenta y paulatinamente, así como vayan ejerciendo los 35 ejercicios, me los van entregando progresivamente a mi cuenta de correo, para que yo los reciba, los abra, los descomprima y evalúe su trabajo, ¿vale? Para así ya tener resultados con los que ya centrar la calificación de este trimestre, ¿de acuerdo? Muy bien, pues hasta aquí ya sería el cierre de esta edición de trabajo. Yo pensaba hacerlo en un solo video, pero la carga de la pila no aguantó tanto, es muy largo. Pero como pueden ver, prácticamente en una hora, hora y media, así de principio te avientas un proyecto, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 35 proyectos para que se puedan hacer por día, a lo mejor 2 o 3, ¿sí? En función del tiempo que dispongan, vayan regulando la carga de trabajo para ir empezando a marcar plazos de entrega, ¿de acuerdo? Porque esto se tiene que entregar todos los 35 ejercicios antes del cierre del primer trimestre para que sea evaluado en tiempo ordinario, ¿vale? Ok chicos, pues hasta aquí sería esta edición de video, ok, ya tienen las herramientas y las instrucciones para llevar a cabo la creación de las 35 tareas, así que a echarle ganas, que el tiempo apremia. Un abrazo chicos y estamos al pendiente, ¿vale? Venga, pórtense bien y prepárense para lo que sigue porque está... Bueno, si esto les pareció interesante o les pareció un mundo, aún queda otro gran mundo por delante. Muy amable, venga. Ánimo chicos, cuídense.